¿Te imaginas a San Agustín llamando maricones a los donatistas o idiotas a los pelagianos? ¿O te imaginas a San Atanasio insultando a los arrianos en lugar de refutarles sus errores? Suena absurdo, ¿verdad? Pero en la apologética protestante, eso es el pan de cada día. Se supone que la apologética es la defensa de la fe con sólidos argumentos. Sin embargo, lo que vemos en figuras como Edgar Pacheco de Eso nunca lo dijo Kant, lo vemos también en la figura de Néstor Díaz de El teólogo responde, con argumentos bastante flojos y un lenguaje bastante grosero y agresivo. Tenemos de cristianismo inteligente a Cristian Izquierdo, quien además de una pésima dicción, es muy mal debatiente, muy falaz. Tenemos también al señor Carlos Veloz de República Dominicana en su canal llamado Fe y Razón, que es capaz de llamar demonios a unos pequeños niños y es acusado de usar artes oscuras de adivinación. En lugar de explicar con claridad y profundidad, recurren a tergiversaciones, falacias y ataques personales. Edgar Pacheco, por ejemplo, no tuvo reparos en llamar maricón, idiota, inútil y demás calificativos insultantes y vejatorios a soldado apologista en reiteradas ocasiones en un diálogo entre comillas que tuvieron hace algunos días. Y ese no es un caso aislado. Lo mismo ocurre con muchos otros apologistas protestantes que al verse acorralados optan por la burla y la descalificación en vez de responder con razones. Eso no es apologética, es puro show. Pero esto no es nuevo. Están siguiendo el ejemplo de Martín Lutero. El reformador, entre comillas, dejó por escrito insultos terribles contra sus rivales teológicos. Se burló de la muerte de Zwinglio, otro líder protestante, diciendo cosas que no soy capaz de repetir aquí. Insultó a Enrique VIII con palabras grotescas, llamándolo, como poco, un rey que se ha vuelto loco. Pero eso es bastante amable, lo llamó asno, etc. Lutero también se refirió a Johann Eck y a los papas con términos que incluían alusiones a heces fecales, bestialismo y obscenidades. Así que no es sorpresa que sus seguidores hoy usen la misma estrategia: insultar cuando no pueden argumentar. Los padres de la Iglesia enfrentaron herejías mucho más complejas, pero nunca recurrieron a este tipo de bajeza. Refutaron con teología, con escritura, con profundidad, no con insultos centaveros. Si la apologética protestante necesita ridiculizar y menospreciar a sus oponentes para sostenerse, tal vez nunca tuvo argumentos sólidos. La verdad no necesita gritos ni insultos, solo necesita ser dicha. Imagina que un hombre que se ha jugado la vida por lo que cree, aunque esté equivocado, un hombre que ha dejado todo por la reforma, muere en el campo de batalla, dejando atrás una controversia teológica que jamás será resuelta. Así fue la muerte de Ulrico Zwinglio en 1531. Zwinglio, el reformador suizo, fue uno de los primeros en desafiar la autoridad del papado y proponer un camino hacia una iglesia, según él, más cercana a las escrituras. Pero había algo en él que Lutero no podía perdonar: su interpretación de la Cena del Señor. Cuando Zwinglio fue herido y finalmente murió en la batalla de Kappel, la reacción de Lutero fue fría, casi visceral. En lugar de lamentar la muerte de un hermano en la fe, Lutero se regocijó en su caída. Para él, Zwinglio no era solo un hombre equivocado, era un enemigo, un hereje que había rechazado lo que Lutero consideraba la verdad inmutable.
En lugar de escribir una condolencia, Lutero escribió que Zwinglio se lo merecía, como si la muerte de su rival teológico fuera el justo castigo por sus errores. Zwinglio no era un hombre caído en guerra, sino una víctima de su herejía. Lutero, lejos de verlo como un hermano en Cristo, así como hace el señor Carlitos Veloz, dijo que simplemente había tenido una visión diferente y eso lo despojó de toda su humanidad. Y es aquí donde la historia toma una vuelta oscura. Lutero, quien había sido líder de la Reforma, alguien que luchaba por la verdad según él, también luchaba con un corazón lleno de ira. En lugar de construir puentes con aquellos que no compartían su visión, lo que Lutero hizo fue destruir con palabras. Insultó, descalificó y humilló a aquellos que se oponían a él, como si la verdad fuera una espada que solo debía ser empuñada con furia. Y eso mismo desdén que Lutero mostró hacia Zwinglio es el mismo veneno que vemos hoy en día en la apologética moderna. Y si no, podemos ver cómo el hermano Edgar Pacheco arremete contra católicos, que contra unicitarios, que contra todo lo que él considera herejía desde su personal magisterio, desde su personal interpretación de la escritura. Y este es otro punto para demostrar que la sola escritura no existe. Y eso ya se vio desde tiempos de Lutero y eso se está viendo hoy en día. En tiempos más cercanos, el mismo tipo de espíritu destructivo se ha manifestado en el mundo de la apologética. Edgar Pacheco, este apologista que es mi paisano, un mexicano, un apologista de renombre que sube audiencias a los canales pequeños, según él, se vio enfrentado a un reto, a un hombre llamado soldado apologista. Pero en lugar de entrar en un debate serio sobre diferencias teológicas, Pacheco recurrió a los insultos más bajos y a la burla. Maricón e idiota fueron solo algunos de los términos con los que se refirió a su oponente, como si la verdad dependiera de la humillación de otro. Esta historia no es solo una cuestión de palabras, es un reflejo del mismo espíritu que Lutero mostró tras la muerte de Zwinglio. En lugar de un diálogo, en lugar de buscar razones o tender puentes, Pacheco se sintió cómodo arrojando piedras verbales para vencer a su oponente. Y lo peor de todo, lo hizo con la misma arrogancia que Lutero mostró en su propia época. Porque si no puedes ganar con la verdad, entonces, según este razonamiento, la solución es simplemente atacar al que no está de acuerdo contigo. La verdad se convierte en una excusa para destruir a los demás, en lugar de una invitación a la reflexión. Corazón endurecido, Lutero y Pacheco. ¿Y qué decir de Lutero? Su actitud hacia Zwinglio no fue solo una muestra de desprecio hacia un hombre diferente, sino un reflejo de un corazón endurecido por el poder de la certeza. Lutero, un hombre que había desafiado a la Iglesia Católica, había comenzado a hacer lo mismo con sus propios hermanos de la Reforma. El desacuerdo con Zwinglio no fue simplemente teológico, fue personal. Fue una batalla en la que Lutero se veía a sí mismo como el único portador de la verdad, se veía como la autoridad infalible de la interpretación bíblica, que era lo que le criticaba a los papistas. Cualquier otra visión era vista como una traición a la causa. La tolerancia se desvaneció en el momento en la que la verdad absoluta de Lutero se impuso, dejando a un Zwinglio no solo derrotado, sino ridiculizado por su muerte. En este mismo espíritu podemos ver a los apologetas protestantes modernos. ¿Acaso no es esto lo que Pacheco intentó hacer con soldado apologista? En lugar de debatir, en lugar de tender la mano para una conversación seria, Pacheco usó las mismas armas que Lutero: el desprecio, el insulto, el ataque personal. Pacheco no vio
en soldado apologista a un hermano en Cristo, así como tampoco lo hace el señor Carlitos Verdós cuando nos llama hermanos en Adán, no en Cristo, con una visión diferente, sino nos ven como enemigos que deberíamos ser destruidos a toda costa. Y así, con cada insulto, con cada ataque, la apologética se degrada, se vuelve en un circo, se vuelve en un campo de batalla, donde la victoria no se mide por la verdad, sino por el desprestigio del contrario. La verdad no necesita gritos. Es fácil caer en la trampa de pensar que la verdad se define con fuerza bruta, con insultos, con la humillación del que piensa distinto. Lutero, al igual que Pacheco, hicieron de la verdad una bandera de guerra en lugar de una invitación a la paz. Pero la verdadera reforma debería ser con la verdad. No tiene lugar el insulto ni el grito, sino el diálogo, el respeto y el amor. La historia de Lutero y Zwinglio, aunque separada por siglos, nos recuerda lo frágil que es la dignidad humana en la lucha por la verdad. El desdén y la burla nunca serán una forma legítima de defender el Evangelio. De hecho, lo único que hacen es evidenciar la fragilidad de aquellos que no pueden defender su causa con razones, sino solo con ataques. La verdadera apologética no es la que destruye, sino la que edifica, la que invita a la reflexión y al entendimiento. Si Lutero y Pacheco, en su arrogancia y desdén, hubieran entendido esto, habrían cambiado el curso de la historia de la Reforma y de la apologética para siempre. Finalmente, como dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias. Los remito al versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 19 al 20. Lutero y Pacheco no solo estaban defendiendo ideas, sino que estaban revelando lo que había en sus corazones. Una falta de amor, una falta de humildad, el deseo de humillar al contrario en lugar de dialogar. La verdadera reforma, el verdadero amor cristiano, no puede existir donde el odio y la burla son los instrumentos que usamos para defender la fe. Si Lutero y Pacheco hubieran entendido esto, si hubieran optado por el amor y la paciencia en lugar de la ira y el desprecio, tal vez el cristianismo de hoy podría ser diferente. Pero la historia lamentablemente se repite. Cuando no podemos ganar con la verdad, recurrimos a la humillación del otro, dejando la verdadera apologética en ruinas.